Mateo capítulo 11 y versículo 12. Vale, vamos a entrar en la palabra y vamos a iniciar con este mensaje, con este versículo. Como estamos diciendo, Mateo capítulo 11, versículo 12 dice así: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús está predicando el Evangelio y está hablando del reino de los cielos. Todos los profetas, dice el mismo Señor Jesucristo, que profetizaron hasta Juan. Incluso la ley misma, los profetas y todos los escritos que habían en la ley, profetizaban hasta Juan. Pero en ese momento el reino de los cielos ya había llegado, ya se había acercado con Jesús mismo. Y dice, y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando de que en la antigüedad, antes de Jesucristo, todos esperaban al Mesías, al Salvador del mundo, esperaban a aquel que había de reinar, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Cuando llega Jesús, dice, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, está entre vosotros. No oiréis, mira allí, mira allá, sino que ya está entre vosotros. El reino de los cielos ya se ha acercado. Así que cuando Jesús se presenta y cuando Juan el Bautista habla de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, están diciendo los dos, el reino de los cielos se ha acercado, ya ha venido, ya está aquí. Y tenemos que notar que en aquel momento ellos esperaban a un Mesías Salvador que regiera las naciones con vara de hierro, que ese Mesías en ese momento cuando viniera pusiera a sus enemigos como estrado de sus pies. Es decir, esperaban a un rey, algo así como un David, que luchó y peleó y conquistó a sus enemigos y tomó todo el territorio que era de Dios y de Israel y lo tomó y puso seguridad en todas las fronteras y en todas las ciudades. Ellos esperaban un rey así. Y cuando predica Juan el Bautista, él está predicando el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces cuando Juan el Bautista, perdón, empieza a predicar, las multitudes vienen a Juan porque la palabra de Dios había venido sobre Juan en el desierto. Y las multitudes dejan las ciudades, dejan las aldeas, dejan la capital del reino, dejan Jerusalén, dejan incluso el templo para ir al desierto y ser bautizados por un hombre que no vestía con ropas delicadas, que no vestía con ropas decorosas y que no comía grandes convites, sino que él dice la palabra que comía langostas y miel silvestre, de eso se alimentaba, y que vestía con una túnica de pelo de camello y un cinto de cuero. Vamos, más parecido al Rambo de hace unos 20 años.
Pero el mensaje que había venido sobre Juan era un mensaje de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en cuanto está hablando, dice arrepentíos y habla del mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, ellos están entendiendo, ellos están comprendiendo que todo aquel que no anda de acuerdo a la ley de Moisés y que no anda de acuerdo, su corazón no está limpio para con Dios, sino que es enemigo de Dios, entonces ese rey que vendría cortaría a todos sus enemigos. Entonces había convicción de pecado sobre todos y cada uno de ellos. Las multitudes salían para ser bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque no querían ser cortados, no querían ser muertos por ese rey y ese reino, sino que ellos querían vivir. Y como querían vivir, entonces iban bajo la convicción de que necesito ser bautizado para arrepentimiento. Ese es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento para salvación. Es lo que enseña Juan, que se bautizaran y serían salvos también, que se convirtieran de corazón. Y entonces se bautizaron en el bautismo de Juan para que cuando se presentara el rey, el Mesías, entonces hubiera salvación. No estuvieran en la parte de los enemigos. Hay quien pretende estar en una parte neutra, como si fuera este pasillo. Hay quien no pretende estar ni en el lado de Dios, ni en el lado del diablo. Me sonrío porque me acabo de acordar de la película esa de la Guerra de las Galaxias que habla de el lado oscuro. Y hay quien pretende estar en un lado neutro, pero no podemos estar en el lado neutro, no existe. El mismo Señor Jesucristo nos enseña, nos declara que el que no es con Dios es en contra. No hay parte neutra. O estamos de la parte de Dios o nos estamos poniendo consciente o inconscientemente de la parte del enemigo. Y por lo tanto estaríamos luchando y batallando contra el Señor. Por lo cual el Señor dice, la Escritura dice, los apóstoles dicen, inspirados por el Espíritu Santo, dice, Jesús le dice, duras cosas te dar cosas contra el aguijón. En otro lugar dice la Escritura que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En otro lugar el mismo Señor Jesucristo dice que si un rey va a otro rey a batalla contra otro rey y considera que no puede ganarle, hace condiciones de paz. Muchos toman esto como que si no puede seguir los caminos del Señor, pues que se vaya al mundo, pero no es así, sino todo lo contrario. Lo que está diciendo es, no hay término medio, no hay parte neutra, o estamos con Dios o estamos en la parte del enemigo luchando contra Dios, y si no puedes vencer a Dios, entonces llega a un acuerdo con Él. Porque el enemigo es fuerte, ¿sí? El diablo es fuerte, tiene poder, pero más fuerte y más poderoso es Dios. Entonces, cuando nosotros o cuando una persona está luchando contra Dios, el mensaje es ese. Mira a ver si puedes vencerlo. Y si no lo puedes vencer, entonces reconcíliate con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte en paz con el Señor. Antes de que venga la lucha, antes de que venga la batalla. Entonces, el pueblo de Israel llega y se convierte al Señor. Es exhortado por Juan el Bautista, que les dice una y otra vez, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. No penséis en decir dentro de vuestros corazones, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Así que seamos sinceros, seamos honestos y volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Ahora, luego llega el Señor Jesucristo. Es una sorpresa para toda la generación.
porque esperaban a alguien que viniera con un ejército para derrotar a los enemigos del reino de Israel. En ese caso eran los romanos y todos los demás. Pero no, Él viene para destruir un enemigo invisible a quien nadie ve, y el pecado en nuestros corazones. Él viene para derrotar al pecado, Él viene para derrotar al diablo y Él viene para derrotar a la muerte. Cuando Jesús muere en la cruz, Él murió por nuestros pecados, pero Él no tenía pecado. Él llevó nuestros pecados sobre Él en la cruz, pero Él no tenía pecado. Él venció a la tentación, Él venció al pecado. Cuando Él muere en la cruz, entonces se presenta como sacrificio vivo delante de Dios, y en ese momento se presenta con su propia sangre delante del trono de Dios y le dice: hecho está, consumado es, el sacrificio está hecho. La justicia que tú pedías y que tú demandabas ya está hecha, ya está cumplida. Yo he pagado el precio por todos sus pecados y mi sangre pura y limpia está aquí y satisface el juicio. Y en ese momento vence al pecado. La Escritura nos enseña que el acta de nuestros pecados que nos era contraria, Dios, Jesús, la cogió y la clavó en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que todos los delitos que tú y yo teníamos, Jesús los tomó y los clavó en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué significa eso? Cuando moría alguien en la cruz, le ponían un letrero indicando cuál era el delito por el que moría. ¿Qué le pusieron a Jesús? A Jesús le pusieron un letrero sobre la cabeza que decía: este es el Rey de los judíos. Por eso murió Jesús. Pero la Escritura nos dice que en el mundo espiritual, el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, todos los delitos y todos los pecados que nos era contrario, porque nosotros cometimos un día, en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, Jesús la clavó en la cruz. Es decir, Él murió por todos esos pecados que tú y yo teníamos. Y ya está clavado, ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, ya no hay más condenación para ti. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Porque Él murió y llevó todo el acta de nuestros pecados y delitos en la cruz del Calvario. Por eso dice que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Lo que está diciendo es que cuando venimos al Señor hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo, hay una esperanza. De eso habla el día de la resurrección. Jesús no resucitó en sábado, Jesús resucitó en domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana ellos contaban 6 días, no tenían nombre los días, eran 6 días y el séptimo era el día de reposo, era el único que tenía nombre. El Sabbat, que es sábado, Sabbat, y también que significa reposo. Era el único que tenía nombre, lo otro era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vemos en Portugal, por ejemplo. Primera feria, segunda feria, tercera feria, cuarta feria, quinta feria, sexta feria, séptima feria. Punto. Así se llaman los días en Portugal. Pero el día de reposo sí tenía nombre. Pero Jesús no resucitó en el Sabbat. Jesús resucitó el primer día de la semana. Los números tienen un símbolo espiritual también. El número 7 es el número de la perfección completo. Y es curioso porque es un número impar bastante alto que no se puede dividir por sí mismo. No se puede dividir entre dos. El número 7 es el número 4 sumado más el 3. El 4 es el hombre, habla de la humanidad. Y el número 3 habla de nuestro Dios.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando la humanidad se junta en Dios, entonces somos completos y perfectos en Él. Pero no resucitó Jesús en el número 7, donde podríamos decir somos completos en Él, sino que resucita en el primer día de la semana, en el principio de la nueva semana. La semana anterior había sido la Pascua y Él nace en el comienzo de la nueva semana, primer día de la semana. Después del 7 viene el 8 y el número 8 significa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Por eso nosotros celebramos a Jesús en domingo, en el primer día de la semana, porque nos da un nuevo comienzo. Nos da el gozo, la alegría de un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, todo queda atrás. Nosotros celebramos que Cristo murió y resucitó y nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Amén. Pero está Jesús predicando y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entra Jesús en escena y el reino de los cielos ya está en medio nuestro. Pero dice que sufre violencia. ¿No os ha pasado en alguna ocasión cuando en una predicación, en un culto, alguien ha hecho un llamado para lo que sea, en el que se nos pide que vengamos al frente y sentimos en nuestro corazón una lucha, una batalla, como que sí quiero o como que algo me dice que sí, pero dentro de mí también hay algo que no me deja y empezamos incluso, nuestro corazón empieza a latir más fuerte o empezamos a ponernos nerviosos. No sabemos si alguien se estará dando cuenta o no, procuramos disimular, pero algo nos está diciendo tenemos que salir al frente para que nos ministren y recibamos oración. ¿Le ha pasado a alguien algo así alguna vez? Sí, el pastor también le ha pasado alguna vez, dice. Dice. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, muchas veces esa cosa que nos está bloqueando de alcanzar las promesas de Dios para nosotros, de alcanzar el propósito de Dios para nosotros. Dios ya ha abierto el camino. Jesús es el camino y a través del velo de su carne nos ha abierto el camino, acceso al trono de la gracia y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y al reino de los cielos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y también es el buen pastor y también es la puerta de las ovejas por los que entran las ovejas. Jesús es la puerta, pero hay que entrar. Jesús es la puerta. Y no hay nadie que nos esté jalando o que nos esté tirando de nosotros, del saco, de la chaqueta, del pantalón o del pelo. No hay nadie. El mensaje es dado y cada uno toma su propia decisión y su propia elección. Al punto que Moisés dice, he puesto delante de vosotros el camino de la vida y de la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Y un poco más adelante dice, ¿por qué morirás? Escoge la vida. Pero al final es una decisión propia. Pero hay una batalla, hay una lucha interna en la que muchas veces nos impide pasar esa puerta, nos impide dar el paso de fe que nos lleva a las bendiciones y que nos lleva al propósito de Dios en nuestra vida y para lo que Dios tiene para nosotros. Señor, manda fuego. Vas a constipar a tu madre.
algo nos impide tomar el paso de fe que necesitamos. Hay una lucha, hay una batalla. ¿Por qué? Sucede de que Dios nos presenta la bendición y si yo preguntara, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Todos levantaríamos la mano, todos diríamos amén, aleluya. Todos la queremos, amén. Pero hay una resistencia. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una resistencia, hay una oposición. Luego no va a ser fácil. No es algo que, pues Dios me ha dicho esto, yo cojo algo así y ya está, sino que a veces hay una oposición, hay una resistencia. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas no quiere tu bendición. El enemigo de nuestras almas quiere que tú seas derrotado. Quiere verte en el fango. Quiere verte destruido, arruinado y burlarse de ti y de mí. Pero el enemigo de nuestras almas no tiene misericordia ni piedad. El enemigo de nuestras almas ha venido para robar, matar y destruir. Sabe lo que quiere hacer y sabe cómo hacerlo y no va a desistir. Tú tienes un enemigo y yo también. Y no podemos obviarlo. Él está ahí, aunque no lo veamos. Tenemos una resistencia. Pero dice que los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Yo quisiera poner este ejemplo ahora. Necesito a Fran y Lorenzo, por favor. ¿Podéis venir al frente? No, no, vosotros vais a estar juntos aquí. Aquí, mirándome hacia mí. Así, eso es. Ruth, cariño, ¿te pones detrás? Más atrás, ¿vale? Jesús me dice que yo tengo algo, que Él tiene algo para mí, que ha preparado algo para mí. Y entonces yo voy hacia aquello que Dios ha dicho que tiene para mí. Es algo precioso, es algo hermoso, es algo lindo. Lo quiero para mí. Pero mientras yo estoy andando en el camino, encuentro oposición y resistencia. No me dejáis pasar. Y no puedo pasar y encuentro una resistencia. Lo que sucede muchas veces es que pensamos que si Dios me ha dicho que eso es para mí, tiene que ser fácil. Y que Dios va a hacer así y me va a dejar pasar y que yo voy a tomarlo todo y voy a hacer mi bendición. Pero lo que Jesús nos enseña es lo contrario. Nosotros pensamos una cosa, pero Dios nos dice otra, Jesús nos enseña otra. Nosotros pensamos que es fácil, pero Jesús no nos ha dicho eso. ¿Por qué pensamos que es fácil? Porque nos gustan las cosas fáciles. Y tomamos porciones de las escrituras a nuestro pensamiento. Acomodamos la escritura a nuestro pensamiento y no nuestro pensamiento a la escritura. Si nosotros acomodamos el pensamiento a la escritura, cuando lleguen estos días, estos momentos, no nos vamos a molestar. Sabemos lo que hay. Pero si nosotros intentamos acomodar la escritura a nuestros pensamientos, cuando nos encontremos con estas circunstancias, nosotros vamos a decir, Dios, ¿por qué permites eso? Señor, tú dices en tu palabra que tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, tú me has dicho que esa era mi bendición, pero no la puedo tomar. Y nos comportaremos de dos maneras. No lo quería decir yo tan rápido.
Tendremos un comportamiento infantil. Daremos una pataleta. Voy de blanco. Sí. Daremos la pataleta. ¡Guau, guau! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo quiero. Tú me has dicho que era para mí, Señor. Papá está ahí y tú me has dicho que era para mí. Yo lo quiero. Dámelo, dámelo. Y el Señor va a decir, yo te he dicho que era para ti, pero te he dicho que tendrá resistencia. ¿Lo quieres de verdad? ¿Lo quieres de verdad? ¿De verdad lo quieres? Tómalo, arrebátalo, vea por él. Dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Dios nos ha dicho que hay una bendición al otro lado de la resistencia. Hay una bendición y hay una oposición, pero los ojos puestos en Jesús, no puesta en la oposición. La oposición es fuerte. La oposición es fuerte. Ay, que suene, a ver que se oiga. La oposición es fuerte, pero no puesto los ojos en la oposición, sino en Jesús, autor y consumador. Jesús mismo puso los ojos en el premio. Cuando él fue a la cruz, él no quería ir a la cruz, pero dice que fue a la cruz poniendo los ojos en el premio, poniendo los ojos en lo que venía después. ¿Qué es lo que recibió Jesús después de morir en la cruz? Luego resucitó, volvió a la vida. ¿Pero qué recibió? Primero recibió, por cuanto él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo, recibió un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero luego recibió también toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero luego también hay un fruto por el cual mucha gente va a ser salva, que ese es el fruto. Mucha gente llevando a los pies de Cristo y siendo salva, y ese es el fruto por el cual murió Jesús. Ese es el premio, lo que tenía puesto los ojos. Él puso los ojos en lo que él iba a recibir. Entonces tenemos que tener los ojos puestos en dos cosas, en el galardón y en Jesús, autor y consumador de la fe. El galardón no lo podremos obtener sin Jesús. Jesús es el que nos lleva a obtener el galardón. Tenemos que tener puestos los ojos en Jesús para atravesar esa resistencia y entonces, en el nombre de Jesús, fortalecidos en Dios, con las armas espirituales que Dios nos da, luchar contra esa resistencia, vamos a luchar contra esa resistencia y no nos rendimos, y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces obtendremos el premio. Amén. Qué bonito, ole. Podéis tomar asiento. Gracias. Un aplauso. Así que podemos ver a los apóstoles cuando estaban yendo a un lugar y iban a otro lugar, enviados por Dios y encontraban resistencia, pero muchas almas fueron salvos y a muchas personas llegaron ellos y pudieron mostrar el poder de Dios y el amor de Dios porque vencieron la resistencia en el nombre del Señor. La palabra nos dice en Hebreos que por medio de la fe muchos obtuvieron promesas y alcanzaron muchas cosas. No dice que no tuvieron resistencia, dice que lo alcanzaron por la fe. Así que no te rindas en ningún momento. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dicho que tiene un propósito contigo. No te rindas. Continúa luchando, continúa batallando, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Y no te avergonzará, no te desechará, no te dejará solo en el camino, sino que andará contigo. Ahora tú caminas con Él también. Camina con Él también. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay un versículo que dice que
Dice, donde yo estuviere, mi siervo también estará. O sea que primero va el Señor y después va el siervo. Pero hay una cosa que el diablo usa y en esta mañana la vamos a desarmar, la vamos a manifestar para que no seamos ninguno ignorantes y si alguno ya lo sabía para recordarlo. Porque no queremos, hermanos, que ninguno de los presentes ni de los que nos ven por internet, no queremos que ninguno sea vencido por el diablo, sino que en el nombre del Señor tome la victoria y arrebate el reino de los cielos. Amén. Y se encuentra en Génesis, al principio, en el origen. Génesis capítulo 3. Y versículo 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Cuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos a Jesús encontrándose con muchas personas y ministrando a sus discípulos y a muchas personas, vemos que en repetidas ocasiones Jesús usa esta expresión, no temas, no tengas temor. Viene la mujer que es sanada del flujo de sangre que había tocado a Jesús, que por su condición ella podía haber muerto lapidada a piedras. Y Jesús insiste, quién le ha tocado, hasta que aparece la mujer viéndose descubierta, cuenta el testimonio y Jesús le dice, no temas, tu fe te ha salvado. Y en repetidas ocasiones vemos que Jesús usa esta expresión, no temas, no temas. A los discípulos les dice también, no temas, no temáis, soy yo soy. En repetidas ocasiones, eso lo dice cuando está en la barca, los discípulos, Jesús viene andando sobre el mar, los discípulos pensaban que habían visto un fantasma. ¡Ah! ¡Un fantasma! Y Jesús les dice, no temáis, yo soy. Muchas veces, repetidamente, Dios va tratando con eso, no temáis, no temáis. Uno de los temores que tienen las personas es el miedo a la muerte, es el miedo a morir. Y es uno de los miedos que Dios ha puesto en nosotros y que está bien, porque si no tuviéramos miedo a la muerte, pues muchos estaríamos volando de edificios, muchos estaríamos cruzando la vía del tren sin mirar, muchos pasaríamos la carretera sin mirar o estaríamos caminando por el asfalto continuamente porque no tenemos miedo. Como no hay miedo, no pasa nada, todo está bien, pero no está bien, pasan las cosas. Y ese miedo a morir es el que nos guarda y nos hace ser prudentes en ciertas cosas, en ciertos ámbitos, situaciones, para que no suframos un daño personal.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Ese miedo es algo que Dios puso. De hecho, cuando en, en este texto, cuando Dios habla con Adán, en el capítulo 2 y versículo 16-17, Génesis capítulo 2, versos 16-17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le metió el miedo en el cuerpo. El día que de él comas, vas a morir. Y le mete el miedo en el cuerpo. ¿Cuántos quieren morir? Ninguno. ¿Cuántos quieren vivir? Todos. ¿Sí? Entonces, le mete el miedo en el cuerpo. El día que de él comas, morirás. Y ese es un miedo que viene bien para que seamos prudentes y no hagamos ciertas barbaridades. Incluso la palabra del Señor dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego en otro versículo dice que el temor de Jehová es apartarse del mal. Lo que está diciendo es que el temor de Jehová nos aparta del mal. Yo busqué al Señor porque no quería ir al infierno. Porque yo era consciente que el día que yo muriera, me presentaría delante del Señor y me iría al cielo o al infierno. Y yo sabía que me iba al infierno por la manera de vivir que yo tenía. Y por miedo, porque no quería ir al infierno, entonces fue que me acerqué al Señor para reconciliarme. Eso es lo que le pasó a los judíos cuando Juan el Bautista vino predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no querían morir, ellos querían vivir. Así que hay un miedo que nos paraliza, pero que al mismo tiempo nos guarda. Y ese miedo tiene que estar en nosotros. Tiene que estar el miedo en nosotros, el miedo de pecar. Ese miedo tiene que estar sobre nosotros. Dice que temamos a Dios, que busquemos a Dios, que dice con temor y temblor. Hay un temor reverente, pero no deja de haber temor. Ese temor no debe faltar en nosotros. Debemos ser valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes y hay que ser valientes para arrebatar el reino de los cielos. Y el temor tiene que estar en nosotros para pecar. Cuando nosotros vayamos a pecar, el temor tiene que estar sobre nosotros. Es un temor que nos paraliza, pero que nos hace bien, para que no muramos, sino que vivamos. Hay que ser valiente en el reino de los cielos y hay que ser cobarde para pecar. No hay que ser valiente para pecar. Hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos y hay que ser cobarde para pecar. Porque esa cobardía, ese temor de pecar es lo que nos guarda y preserva nuestra vida en las manos del Señor. Así que el diablo hace esto. Vamos al capítulo 3, donde estábamos leyendo. Y el diablo le dice, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahora el diablo hace esto.
Versículo 4. No moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios, versículo 5, que seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Y lo que hace es quitarle el temor de pecar. Jesús viene y nos quita el temor para que andemos por la fe y no por vista, que andemos por fe y creyéndole a Dios para que obtengamos las recompensas y el premio y todo lo que Dios tiene en el reino de los cielos para nosotros. Libertad, salvación, sanidad, restauración, todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero el diablo viene quitándonos ese miedo para que nos atrevamos a pecar. Por una vez no pasa nada. ¿Han escuchado eso alguna vez? Por una vez no pasa nada. Es solo un poquito. No, no pasa nada. Mira, yo te enseño, vamos juntos. Le quita el miedo. Tu padre no te va a ver. Tus padres no te ven. No se van a enterar. Le quita el miedo. Ten miedo de pecar. Ten miedo de pecar. Que no te falte el miedo de pecar. Porque sea grande, sea chico, el pecado te aparta de Dios. La paga del pecado es muerte. Todo pecado es juzgado y tiene su consecuencia y tiene su paga. La paga del pecado es muerte, nos separa de Dios y que ha tomado el reino de Dios y que ha arrebatado el reino de los cielos y que Dios está con usted. No porque tiene misericordia y todos los días sale el sol y Dios me guarda y Dios me protege y Dios me da cositas, sino porque el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Seas pobre, seas rico, tengas mucho, tengas poco, te vaya bien o te vaya mal, pero el gozo y la llenura del Espíritu Santo está en ti y te dice, tú eres mi hijo, en ti tengo mi complacencia. Muchos ven y creen que son hijos de Dios si todo les va bien. Si todo les va bien, son hijos de Dios y Dios está con ellos. Dios me hace favores, Dios está conmigo. No, Dios hace favores porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y cualquiera que le pide a Dios, Dios le da cosas buenas porque Él es bueno. Pero no significa que esté contento y agradado con nosotros. Significa que Él es misericordioso. Cuando Jesús fue al bautismo, entonces se abrió el cielo y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego a Jesús lo perseguían para matarlo. Y luego a Jesús lo apresaron, lo escupieron, le abofetearon, le clavaron en una cruz, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, le clavaron una lanza. Y él mismo dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y no estaba hablando de que no tenía casa, estaba hablando de que era itinerante. Cada día estaba en un sitio y en un lugar, no sabía dónde iba a estar. Porque el que es nacido de nuevo es como el viento, que nadie sabe de dónde va ni a dónde viene. No dice que no tenga casa. A los discípulos le dijeron, Jesús, ¿dónde mora? Y le dijo, ven y ve. Y en cierto lugar de la Escritura dice que estando en la casa, en Capernaum, él tenía una casa. Pero está diciendo eso. Y lo que estamos diciendo en esta mañana es eso. Ten miedo de pecar. Ten miedo de pecar.
Hubo una ocasión en la que un joven le dijo al pastor, pastor, pero si yo me arrepiento unos instantes antes de morir, ¿Dios me perdona? Dice, sí, si te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona. Ah, pues entonces me voy. Y el muchacho empezó a irse de la iglesia y cuando ya estaba a punto de salir de la iglesia, volvió y le dijo, pero pastor, no me has dicho cuándo voy a morir. No sé cuándo voy a morir. No sé de qué manera voy a morir. ¿Tendré ese instante para arrepentirme? No lo sé. No lo sé. Asegura tu salvación. Guarda tu salvación con temor y temblor. Esa es la palabra. Guarda la salvación. Asegúrate cada día en paz con Dios, en paz con Dios, en paz con Dios, guardando sus mandamientos, guardando su palabra, en paz con Dios. Pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿te agradas de mí? Espíritu Santo, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo en mí para limpiar, para purificar, para perfeccionar? Espíritu Santo, dime cosas. No me falte tu temor en mí. No me falte el temor de Dios en mi vida, porque es para salvación. Amén. Así que sé valiente, lucha, pelea por lo que Dios tiene y no te dejes engañar por el diablo. Si el diablo te quita o te intenta quitar el miedo para pecar, es para destruirte. Dios te quita el miedo. Jesús nos quita el miedo porque dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice eso, viene quitándonos el miedo al pecado, al mundo, al diablo, a la muerte y a todo. Pero no para pecar, sino para vivir en santidad, a pesar de lo que digan los demás. Amén. Así que cierra los ojos ahí un momento en tu lugar y propón tener determinación en tu corazón, de ser valiente para tomar lo que Dios tiene para ti y que nunca falte el temor de Dios sobre tu vida. Porque ese temor es bueno, nos guarda. Padre Celestial, bendigo tu iglesia aquí en este lugar y a todos los que están escuchándonos y viéndonos por comunicaciones, redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, líbranos de entrar en la tentación, que no nos falte el temor sobre nuestras vidas para apartarnos del pecado y de las cosas malas. Y te pedimos, Señor, que si el diablo nos ha engañado en algo, nos muestres qué es, para que seamos libres, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que fluyas con poder y gloria sobre cada uno de nosotros, dándonos una completa libertad, el valor del Espíritu Santo, un denuedo sobrenatural, valor sobrenatural para alcanzar el reino de Dios. Lo que tú has dicho para nosotros y también para esta generación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor.